quedamos? Habíamos visto el concepto de controles. ¿Cuál era lo último? A ver, ¿dónde está? Señorita Rocío Calizaya. A ver, ¿dónde está Rocío Calizaya? Buenas tardes, Rocío. Hola. Voy a tener que ponerle falta. Rocío Calizaya. Hola. Bueno, falta. Jessica Caparicona. Jessica, hola. Jessica Caparicona. Sí, Lice, presente. Muy bien. ¿Está viendo la pantalla? Señorita Caparicona. No se ve, Lice. Estoy iluminando, estoy compartiendo mi pantalla, joven. ¿Ahora sí la ve? Sí, se ve controles, dice. ¿Perdón? Se ve, muy bien se ve, controles. Ahora ya no. Pero ahora, yo lo que le digo a la señorita Jessica. Hola. Sí, Lice, ahora sí se ve. Ok. ¿Se acuerda qué es lo que quedábamos el día martes? Hemos visto controles, ¿se acuerda? Sí, ¿Aló? sí, Lice. Ya, entonces contésteme, ¿qué es un control correctivo? Es cuando detectamos un riesgo y le damos una solución emergente. Ajá. Y un ejemplo, Mm, por ejemplo, Lice, hacer una copia de seguridad y restaurar archivos después de que una computadora sufrió un virus. ajá, pero ojo, está bien, ese es el nombre correctivo, pero nosotros habíamos dado ejemplos de cómo hacemos controles correctivos. ¿Los tiene? ¿Cuáles eran los controles efectivos para poder desarrollar un control correctivo? A ver. Hola, 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 a ver. Vanessa Cordero. Hola, Lisa, Vanessa, ponga su cámara, por favor. ya Lisa. Cuando les llame, por favor, y les pida una pregunta, tienen que habilitar su cámara. Usted ya estaba con su cámara. Ok, Sí, Lisa. ya, muy bien. Señorita Cordero, ¿cuál es un control correctivo y qué es lo que habíamos puesto como parte de un control correctivo? El correctivo es el que corrige problemas que se detectan y evita que vuelvan a ocurrir. Ya, esos son un poco los preventivos, pero en correctivos, ¿qué es lo que habíamos dicho? En correctivo. Un ratito, a ver, Lisa. Habíamos definido en correctivos, Un ratito, Lisa. habíamos dicho que como correctivos íbamos o definíamos Ya. Correctivos corregíamos y minimizábamos el impacto para remediar problemas. no, a ver, un ratito. Usted sabía que tenemos planes y clasificación de los correctivos.
Yo había dicho como parte importante de los controles correctivos eran los planes. ¿Qué planes eran? De continuidad del negocio. Ya, ¿y qué más? Plan de continuidad del negocio y Mm, eso, eso es lo que tengo escrito, dice. ya, Solo eso. plan de continuidad del negocio y plan de recuperación de desastres. Jóvenes, esto es lo que se dice, esto es lo que tienen que aprender, por favor, ¿ok? Vamos a asegurarnos de aquí. Cuando vamos a esta lámina, miren, estoy haciendo un repaso. ¿Puede leer, por favor, las dos primeras líneas, señorita Cordero? Está bien, dice. Eh, Objetivos del control de sistemas de información. Protección de activos, asegurar la completitud, integridad de los sistemas operativos generales, incluyendo la administración de redes y operaciones. Ok. En la protección de activos, ¿qué es lo que habíamos dicho como parte de los controles de sistemas? ¿Qué tendríamos que controlar o proteger? La información. La información. Perfecto. ¿Por qué? Porque es uno de los principales activos que se tienen en la empresa. Muy bien. A ver, vamos a ir, seguimos preguntando. Muchas gracias. Puede apagar su cámara. A ver, voy a seguir preguntando. A ver, a Eric Guarachi. Eric Guarachi. Aquí, licenciado, ¿me ve? Así puede habilitar su cámara. Gracias. La pregunta, Eric, para usted. ¿Cuáles eran, en qué consiste un plan de continuidad del negocio, el BCP? Planes de continuidad de negocio. ¿Quiere mi definición, licenciado? No sé si me puede, no se le escucha bien. Te escucho. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, licenciado? Es que no le escuché muy bien. Ya. ¿En qué consiste el plan de continuidad del negocio? Bueno, primero esto, desde mi punto de vista, iría con el principio de empresa en marcha, que la empresa como tal tiene que realizar sus actividades de acuerdo a, bueno, bueno, tendría que tener el tema de empresa en marcha, licenciado. Ese sería mi punto de vista, con ese punto. Ok. Vamos a ir investigando más. Sin embargo, un plan de continuidad del negocio tiene otra forma de entenderse. ¿Ok? Esa es la idea en la que nosotros tenemos que considerar un plan de continuidad del negocio, que es lo que en realidad, nosotros tenemos como parte de el trabajo, ¿sí? Como parte del trabajo, ¿ok? Tenemos además, como ustedes están viendo, el de abajo. El plan de continuidad del negocio es un plan global dentro de la organización. Eso es un plan de continuidad del negocio. Y existe un plan de recuperación de desastres, que este plan de recuperación de desastres está identificado solo para el área de tecnologías de información. Un plan de recuperación de desastres está relacionado con tecnologías de información y un plan de continuidad del negocio está relacionado con toda la empresa. Esto es parte de un capítulo que lo vamos a ver más adelante, pero es importante que ustedes sepan que estos planes de continuidad y plan de recuperación de desastres son medidas o controles correctivos, ayudan a recuperar y corregir problemas. Por eso esto era importante, porque era parte de esto, de los planes, de los controles correctivos. Ya, a ver, vamos a seguir repasando, solo ya para llegar a esta primera media hora. A ver, ¿cuál es, dentro de esto? Voy a volver a hacer otra pregunta y habilitan su cámara. Rodrigo Loza. Hola, Rodrigo. Rodrigo Loza. Sí, licenciado, perdón, no quería. Ahora sí, muchas gracias. La pregunta para usted, Rodrigo. Deme un ejemplo de un control preventivo.
Licenciado, ¿podrían ser quizás las contraseñas que tiene una empresa? ¿Cuál sería? Dice, perdón. Las contraseñas que tendrían en su Ah, sistema. las contraseñas o los passwords. Sí, sí, licenciado. ¿Ya? ¿Qué previenen? Prevendría que personas ajenas a la entidad tengan acceso a la información. Eh, sí, en cierta manera el control de los passwords es un control de acceso, es un control preventivo. Ya, ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ir otro más ejemplos, porque eso tiene que quedar claro. A ver, Gabriela Pusarico, ¿cuál es un control de detección? Un control de detección, por favor, Gabriela. ¿Dónde estás, Gabriela Pusarico? Sí, licenciado, aquí estoy. Ya, ¿dónde está tu cámara? Ahorita, licenciado. Ya, Gabriela, la pregunta es, ¿cuál es un control de detección? Mm, Esto hemos para visto. identificar errores, licenciado. Es un control para detectar errores. Ya, detectar la ocurrencia de un error. A ver, ¿y tu cámara? Sí, licenciado, aquí estoy. Ya, ok. Gabriela, me decía yo, hay controles de detección. Hola, hola, hola. Ya, los controles de detección, Gabriela, nos ayudan a detectar la ocurrencia de un error, de una omisión o de un acto fraudulento. ¿Ok? Eso es un control de detección. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el ejemplo? Dame un ejemplo, Gabriela. Ya, licenciado. A ver, ¿cómo sería? Comparar los registros contables, licenciado, tal vez en un sistema. ¿Qué? ¿Perdón? Comparar los registros contables, licenciado, en una empresa. No sé, compararlos con los registros contables. ¿Con qué vas a comparar? Con los extractos o algo así, licenciado. A ver. ¿Qué más tienes como parte? Habíamos hablado la anterior clase, a ver, ¿dónde estás? Habíamos hablado la anterior clase, Gabriela, que hay controles que permiten y les había dicho que averigüen también, pero bueno, habíamos hablado de los totales de comprobación. ¿Te acuerdas algo de eso? Yo escribí en la pantalla qué cosa era un total de comprobación. Mm, Hola, no te veo. ¿Por qué apagas tu cámara, Gabriela? no estoy apagando, licenciado. La señal aquí está un Ya, poco ok. débil. ¿Averiguaste algo sobre el total de comprobación? Eso lo había No, notado yo. sí, no lo tengo, licenciado. ¿Qué cosa se llamaba en esos totales de comprobación? No lo tengo anotado, licenciado. Ajá, ya. Además, como parte de un control de detección o controles detectivos, ¿cuáles eran? Verificación de cálculos, el control y verificación de arqueos. Eso es parte de los controles de detección, Gabriela. ¿Ok? Reportes de rendimiento periódico de variaciones. Estos totales de comprobación, que esto es lo que yo escribí, y esto lo escribí aquí al lado, y les dije, ustedes en la pantalla, si te fijarás, a ver, ¿puedes leer lo que estoy escribiendo? ¿Qué había escrito?
High total. Sí, licenciado, eso quería decir. ¿Perdón? Sí, licenciado, se ve ahí. Ya. Entonces, eso es parte de lo que son los controles de detección. Cada uno de ustedes, y esto es para todos los alumnos, cada uno de ustedes deberá averiguar para qué sirve, cómo funcionan estos controles de detección. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, seguimos avanzando y habíamos hablado de lo que significaba COVID, ¿no ve? Y yo ya para ir terminando este repaso, les pregunto a mis alumnos que están aquí abajo, a ver, a mi amigo Limber Vargas. Limber Vargas, en la pantalla, ¿qué estás viendo, Limber? Básicamente la evolución de lo que es el COVID, Lisa, de las Ok, actualizaciones que ha tenido. muchas gracias. ¿Con cuál estamos en realidad ahora? El COVID 2000, ay, no me acuerdo, 2000 tantos eran, no ¿En la tenía. pantalla qué Es es? el- ¿Qué dice pues en la pantalla? no, no se ve, Lisa. Ah, ¿no se ve? No, no se ve. Ah, 2019, Lisa. Ah, Es ok. el COVID-6, supongo. El COVID-6, 2019, ese es el avance, como tú dices, la evolución. ¿Para qué nos sirve y por qué estamos hablando de COVID? ¿Qué es en realidad esa partecita de ahí arriba, Berlela? El objetivos de control de los sistemas de información, COVID, objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas. Ok, entonces estamos avanzando así, jóvenes, y esto es la forma, está bien, COVID-2019 es el desarrollo, es el proceso con el cual estamos haciendo, y a partir de eso es lo que nosotros tenemos que avanzar como parte del desarrollo de COVID. COVID nos va a dar la oportunidad de, como dice aquí, objetivos de control para la información y tecnología, ¿sí? Estos son los objetivos de control. Esto es lo importante y que nosotros vamos a poder hacer las auditorías con esto que se llama COVID. La pregunta, no sé si te acuerdas ya para terminar contigo, ¿cómo te llamas? Ya te has Limber, apagado, Limber, has apagado ya tu cámara, ¿no es sí, verdad? sí, sí. Antes de que te apagues, a ver, COVID, esto que estamos viendo en este momento, ¿no? COVID. Habíamos dicho que también vamos a usar otras herramientas como las ISO, etcétera. Yo les había puesto un nombre, no sé si te acuerdas, cómo yo he denominado a las herramientas que vamos a usar para las auditorías. ¿Te acuerdas de esa palabra, Limber? Yo había puesto un nombre que COVID las hizo, ITIL, TOGAF, qué sé yo, que era muy comparable con el COSO que ustedes conocen. Yo había puesto un nombre, ¿te acuerdas que yo les había denominado a cada uno de ellos con una palabra? Tal vez eran estándares, licenciado. Algo así parecido, ¿cómo se llamaban? Lo estoy escribiendo en este momento en mi pantalla. ¿Estás viendo? Frameworks. Los famosos que eran Frameworks. frameworks, exactamente. Muchas gracias. Muy bien, señor Vargas. Eso era. Estos frameworks nos van a ayudar a desarrollar nuestras auditorías. Esos son los frameworks que nos van a ayudar a desarrollar nuestras auditorías. Son frameworks que en realidad se los denomina marcos de negocio. Estos son los frameworks, son los marcos de negocio. Y última pregunta, señor Vargas. Usted estuvo el martes, ¿no ve? Sí, lice. ¿En qué habíamos quedado? ¿Qué es lo último que habíamos visto? Estábamos viendo lo que es análisis de riesgo, lo que es la matriz, el apetito de riesgo y esos conceptos, lice. Eso es lo que yo les había pedido, ¿no ve?
Sí, ¿Qué era el apetito al riesgo? A ver, gracias, muchas gracias. Ya habíamos hablado, estoy avanzando con mi presentación. Digo, ahora tenemos que, ya que hemos visto control, ahora tenemos que ver los riesgos en el análisis de riesgo. Y había dicho yo que el análisis de riesgo nos ayuda en todas y cada uno de los procesos. Ok, un análisis de riesgo gráfico se llama matriz de calor. Es el eje Y y el eje X, que era esto que estamos viendo. El eje Y, el impacto, y el eje X, la probabilidad de ocurrencia, ¿no es verdad? Esta matriz de calor nos está dando este tipo de gráficos, o de repente este otro tipo de gráficos, donde existe una probabilidad muy baja, bajo, medio, alto, muy alto. Eso es parte de esta clasificación de probabilidad. Y en el eje Y está el insignificante, el menor, el moderado. Ok, esto era lo que nosotros considerábamos interesante. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros hacemos un análisis de riesgo y habíamos hablado de algo importante como parte del análisis del riesgo. Y como algo importante era cómo el análisis del riesgo nos ayuda a identificar, a ver, ¿para qué nos sirve un análisis de riesgo? Por favor, puede leérmelo, por favor. A ver, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Jocelyn Tambo, señorita Tambo. Hola, señorita Tambo. Sí, licenciado, aquí estoy. ¿Dónde estás, Keila? A ver, muéstreme. Su cámara. Muchas gracias. Entonces, lo que le pido, por favor, lo que le pido es que me lea, a ver un ratito, esto es importante, el análisis del riesgo. Este análisis del riesgo, por favor. Está bien, licenciado. Análisis de riesgos. Ayuda al auditor de sistemas de información en su evaluación de controles durante la planeación de la auditoría. Ayuda al auditor de sistemas de información en la determinación de objetivos de la auditoría. Respalda la toma de decisiones de la auditoría basada en riesgos. Es parte de la planeación de auditoría. Ayuda a identificar riesgos y vulnerabilidades. Y el auditor de sistemas de información puede determinar los controles necesarios para mitigar los riesgos. Muy bien. A ver, ¿cuál considera, señorita Tambo, cuál considera usted importante como complemento? ¿Cuál cree que es lo más importante que podemos sacar de esta lámina en el análisis del riesgo? El análisis de riesgo nos ayuda a conocer los problemas de la empresa, pero además, ¿qué cosas cree más importante que podemos encontrar? A ver, mire, el tercer punto, ¿usted cree que es importante eso? Respalda la toma de decisiones basada en riesgos. Sí, licenciado. ¿O el más importante es el cuarto? ¿O el quinto? Ese análisis de riesgo, ¿a qué nos ayuda en realidad, señorita Tambo? Bueno, va a ser la base para que la planeación de la auditoría, o sea, para realizar la planeación de la auditoría. Ajá. Ya que vamos a tomar en cuenta qué tipos de riesgos existen y los procedimientos que realicemos van a ser en base a eso. Perfecto. Y eso significa que nosotros estamos poniendo ese tipo de procesos ahí, ¿no es verdad? Es decir, nosotros le estamos diciendo cuál es la estrategia, este análisis de riesgo. Pero mire lo que nos ayuda al auditor de sistemas. Nos ayuda a determinar el riesgo, miren esto,
y además nuestras vulnerabilidades. Esto es importante. Esto también es importante, señorita Tano. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es importante esto? A ver, gracias. A ver, señor Cristian Salguido, ¿por qué cree que es importante el análisis del riesgo y saber nuestras vulnerabilidades? Hola, Salguido, Sí, señor licenciado, se Salguido. escucha. Ahora, Nos serviría ya que cerraríamos las debilidades que tenemos como empresa. ¿y para qué dices, perdón? Es importante la vulnerabilidad porque es interno de la empresa y Sí, también son, obviamente son propios de la empresa, ¿no ve? sí. Y sí tendríamos control Entonces, para cerrar esas debilidades que tendríamos. para cerrar esas debilidades, perfecto. Porque cuando estamos hablando de un riesgo, tenemos amenazas y tenemos vulnerabilidades, ¿no ve? Entonces, lo que más nos interesa para nosotros es conocer nuestras vulnerabilidades, muy bien. Y conocer nuestras vulnerabilidades nos ayuda a eliminar, o mejor, conociendo nuestras eliminamos riesgos, ¿no? Sí, reforzaríamos los procesos para hacer eso, en teoría. Claro, identificamos. Esa es una parte importante del análisis del riesgo. Para eliminar justamente el riesgo, vamos a ver nuestras vulnerabilidades. Perfecto. Ok, otra cosa importante en el análisis del riesgo, dice, es determinar los objetivos de la auditoría. ¿Cómo interpreta esto, señorita? A ver, ¿dónde está? Susana Rojas. Señorita Susana, ¿cómo interpreta el punto 2 usted que está en la pantalla? Hola, Bueno, licenciado, Susana Rojas. sí, licenciado. Susana, muy bien, a ver. El punto 2 dice, ¿puede leérmelo, por favor? El análisis Dice, del riesgo. sí, ayuda al auditor de sistemas de información en la determinación de objetivos de la auditoría. Ok. Bueno, yo le entiendo que el auditor debe, ¿cómo se dice? Determinar a qué punto o en qué instancia debe realizar el trabajo de auditoría dentro de la organización, es decir, que nos ayuda a ir directamente a ciertos puntos que sean primordiales dentro de la entidad. Está bien, es correcto, ¿no ve? Va a decir a definir objetivos de la auditoría, ¿no ve? Sí. Ya, entonces, cuando yo estoy haciendo un análisis del riesgo, voy a poder identificar los riesgos de la organización. Eso está plenamente de acuerdo. ¿Cómo cree que podríamos identificar eso? O sea, ¿qué prioridad tendríamos que dar? Si yo tengo un análisis de riesgo como este, por ejemplo, como este, ¿qué tendría que yo considerar como parte de esta evaluación? Lo más significativo, licenciado, podría ser, es decir, lo más significativo de la empresa, es decir, si hay probabilidades tal vez de fraude dentro de la empresa. Entonces, nuestro objetivo, nuestro enfoque sería justamente a lo más significativo de la entidad. Ya. ¿Estás viendo la lámina que estoy mostrando? Sí, licenciado. ¿Qué estás viendo, por favor? Dice matriz de calor. Ya. Y en esta matriz de calor, ¿qué se está reflejando? Aquí en la parte de abajo, ¿qué dice? Riesgo. Espera, licenciado, no leo. ¿Puedes ver? Riesgo alto, medio y bajo. Correcto. Riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Entonces, si yo tengo un análisis de riesgo y yo tengo este cuadro, yo voy a dar prioridad ¿a qué? Al riesgo alto. ¿Estás de acuerdo? Sí, licenciado. Obvio. Por lo tanto, a mí me interesa resolver todo lo que está en rojo. Eso es las prioridades. Por eso en el análisis de riesgo me ayuda a determinar los objetivos de la auditoría. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a dar prioridad en mis auditorías a los controles que estoy denominándolos como riesgos altos, o sea, subir los controles para bajar los riesgos altos.
Ok, Sí. eso es lo que necesito. Muchas gracias, señorita Rojas. Ok, entonces, ya que hemos hecho un repaso así, porque esto ya lo habíamos visto, entonces nos interesa que los auditores de sistemas deben ser capaces, por lo tanto, de identificar los tipos de riesgo. Ahí está. Identificar los tipos de riesgos. Y al identificar los tipos de riesgos, voy a definir cuáles. Estos que estamos viendo en el gráfico, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Los tipos de riesgo, identificar riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Ah, eso es identificar los riesgos. O en este caso, riesgo bajo, nivel de riesgo, ¿no? Riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo extremo. Entonces, ¿qué necesito yo? Al identificar los tipos de riesgo, de repente con estas alternativas o con este estándar, yo tengo que dar prioridad a resolver los riesgos extremos. Por lo tanto, necesito identificar o diferenciar los tipos de riesgo para tener controles, para apoyarme en controles y poder mitigarlos. Es decir, bajar el riesgo hasta, bueno, no sé si llegar a eliminarlo, ¿no ve? Otro dice, tener el conocimiento de los riesgos comunes, riesgos de tecnología, evaluar técnicas de gestión de riesgos para los gerentes de la empresa, para que los gerentes tomen una decisión. ¿Sí? Entender que los riesgos existen dentro del proceso de auditoría. Ahí está. ¿Qué más nos dice? El propósito y la naturaleza del negocio, o sea, lo primero que tengo que hacer en el análisis de un riesgo, es importante que el auditor tenga claro cuál es la naturaleza del negocio, para qué sirve o qué es lo que hace el negocio. Tiene que tener un entendimiento claro de cómo es la dependencia del negocio a la tecnología. ¿Qué es lo más importante del negocio que está desarrollándose con tecnología? Los riesgos del negocio para usar tecnología. Un buen conocimiento de los procesos de negocio. Ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es importante. Los procesos de negocio. ¿Qué es lo que hace el negocio? ¿Y cuáles de estos procesos ya están desarrollándose con tecnología? Ok. Entonces, estamos diciendo que en el análisis de riesgos se incrementan los riesgos con la tecnología, ni qué decir con el Internet, ¿no ve? Ni qué decir, porque obviamente el Internet es parte de nuestro desarrollo, de nuestro uso, pero ojo, gracias al Internet se han incrementado los riesgos terriblemente. Parte del incremento de los riesgos en las empresas, o sea, se incrementan los riesgos también por el incremento del nivel mundial, o sea, de la tecnología. Se incrementa a nivel mundial con el uso, con el uso de TI, ¿sí? La competencia incrementada a nivel mundial con el uso de TI. Querrá decir que los riesgos se aumentan gracias a la tecnología, gracias al uso de la tecnología, a las inversiones a nivel mundial, obviamente con tecnología. Se incrementan los riesgos con instrumentos financieros, ¿sí? Los instrumentos nuevos. La desregulación de la industria, la regulación de la industria es claves. En las estructuras organizacionales, ¿no? Cuando hay fusiones, ojo, miren, fusiones. Las fusiones es lo grave, como dos empresas se coordinan, una la compra a la otra y los sistemas de información tienen que ser, ¿no?
Otro, la reingeniería. El concepto de reingeniería también es importante. ¿Por qué? Porque los consultores, los que han hecho la reingeniería, dicen, hay que cambiar los procesos de negocio. No sé si la reducción, pero bueno, estas dos cosas son importantes en el incremento de los riesgos. Se incrementan los riesgos cuando hay mayor número de fusiones, claro, las empresas, ¿no? Las expectativas de los clientes. Sí, a ver, permítanme un ratito, necesito que puedan leer, a ver, ¿cómo se incrementan estas expectativas, por favor? ¿Cómo ustedes consideran esto? A ver, ¿cómo el incremento de las expectativas? A ver, piensen en 2 minutos, por favor. Pueden decirme, a ver, ¿cómo cree que se incrementan estos riesgos con las expectativas de los clientes? Por favor, a ver, participen. A ver, allá arriba. Huanca Jimena. A ver, Jimena Huanca, por cámara. ¿Cómo participa? ¿Cómo cree usted esto? Jimena. ¿Cómo se incrementan los riesgos con las expectativas de los clientes? A ver, ¿cómo te imaginas eso, Jimena? Es como un sector competitivo y que cada empresa compite también en la calidad de los productos, así que los clientes, obviamente los clientes podemos ser nosotros, siempre Claro. vamos a tener algo mejor. Claro, o sea, nosotros mismos, ¿no? Sí, nosotros mismos buscaríamos innovaciones o nuevas cosas. Entonces, esto se incrementan los riesgos. A ver, ¿podrías darme un ejemplo, Jimena? Perdón, Jimena es tu nombre, ¿no? Sí. Ya. Un ejemplo, a ver, como cliente, tú que haces que se incremente el riesgo. Por ejemplo, no sé, en la tecnología podemos ver, licenciado, digamos, que con el tiempo se han ido innovando los celulares, digamos, y no las personas o nosotros mismos buscamos nuevas cosas, nuevas innovaciones, y uno como empresa tiene que estar atento a esas cosas, porque si otra empresa saca algo más innovador, más bueno, para nosotros es un riesgo, porque los clientes se van a ir a ese lado. Ya. Y dime una cosa, por ejemplo, ya está bien. A ver, yo tengo en mente un ejemplo, a ver, ¿quién? Muchas gracias, Jimena, está claro, nosotros como clientes, pero como expectativa, ¿no es verdad? A ver, un ejemplo, ¿quién me ayuda con un ejemplo? ¿Puede levantar la mano? A ver, chicos, participen. Hola. Un ejemplo de ese análisis de... Vaya nadie, ¿no? Bueno, entonces yo voy a pedir, a ver, así, entonces, de manera directa, a ver, a ver, un número, señorita Susana Rojas, deme un número, por favor, deme un número del 1 al 10. El 7, licenciado. Señorita Rojas, del 7 me dice, ¿no ve? Sí. Señorita Rojas,
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Micaela Visa. Micaela Visa. Presente, licenciado. Bueno, cuénteme pues ahora usted, le ha tocado, ¿cuál sería un ejemplo de esto para entender cómo yo como cliente aumento el riesgo en alguna empresa por alguna expectativa? Ah, podría ser, como dicen, ¿no ve? Mayor expectativa. Entonces, como clientes, nosotros esperamos más de la empresa. Entonces, muy aparte del producto, nosotros tenemos que tener en cuenta que la empresa tiene que seguir innovando. ¿A eso qué se refiere a eso? Entonces, que buscamos como clientes nosotros, buscamos mejor calidad, mejor duración, un precio justo, la innovación, ha habido, a ver, como el tema de la compañera, ¿no? Que estaba dando de los celulares, entonces hay un celular que es parecido al iPhone, pero no es iPhone, pero tiene el botoncito del iPhone, entonces eso podríamos ver como innovación y podremos poner también las facilidades del uso, licenciado. Muy aparte de eso, entonces, sería el servicio, ¿no? Que como, digamos, como cliente, que es el servicio que le vamos a dar, entonces sería una atención, como yo, como vendedor al cliente, yo le ofrecería una atención rápida, un servicio que le indique cómo está funcionando el celular, en qué estado les vamos a entregar, si hay algún tipo de problema, eso Oye, sería, pero, licenciado. perdón que te corte, Daline. Tú eres Ujú. Daline Visa, ¿no? Sí, Daline licenciado. Micaela. Yo, claro, o sea, yo estoy hablando de esta lámina. Dice, yo estoy incrementando riesgo. O sea, aquí está. Yo estoy diciendo, estoy incrementando el riesgo en las empresas. Se incrementan los riesgos en las empresas gracias a las expectativas de los clientes. Los clientes dicen, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer, pero para satisfacernos, para darnos, como decir, para darles gusto a los clientes, las empresas aumentan sus riesgos. Ya, ahora, al margen de que, a ver, tú dices con tu celular, pero a la empresa no vende celulares. Entonces, ¿cómo va a aumentar su riesgo? Si tú dices con el celular, o sea, no entiendo, o sea, una empresa, por ejemplo, a ver, la empresa que diga, es una, qué sé yo, chocolates, vende chocolates, ¿no es verdad? Los chocolates de la empresa de, no sé, cualquiera. ¿Cómo se llaman las empresas que venden chocolates? Ya, es una empresa, la Glorieta o no sé cuál es mi chocolate. Y te dice, ¿cómo incrementas el riesgo a esa empresa que vende chocolates? Por la calidad del producto, licenciado. Por la calidad. O sea, le Ajá. estás pidiendo mayor calidad. Un riesgo de la empresa sería que la calidad no sea tan buena del producto, o sea, en sí del chocolate. Entonces, esto sería un riesgo porque las expectativas del cliente ya serían altas, pero al momento de probar el producto, entonces ya se iría bajando. Sí, no, bueno, incrementan los riesgos, o sea, en la calidad del producto, no sé. Ok, no me convence, muchas gracias, muchas gracias. Miren, yo para que compare lo que yo le estoy diciendo. Yo dije, por ejemplo, yo voy a aumentar el riesgo de la empresa, el riesgo, pensando en tecnología, cuando yo como cliente le digo, señor, yo quiero que usted mejore su sistema de cobro porque yo quiero pagarle con QR.
yo quiero pagarle con mi celular, o sea, con mi QR de celular. Y usted no me está recibiendo QR. Ahora sí, ¿me entiendes? Daline. Sí, licenciado. Yo le estoy exigiendo a la empresa Break, pongamos que vende chocolates, ¿no ve? A la empresa Break le estoy diciendo, señores Break, yo quiero pagarles con QR. Por darme gusto, es decir, por complacer, por darle más facilidad al cliente, los chocolates Break dicen, sí, ya perfecto, a partir de mañana todos los clientes pueden pagar con QR. Listo, le estoy dando esa opción. ¿Y saben qué está pasando? Por la opción que me están dando para que yo pueda pagar el producto con QR, ¿saben qué está pasando? Se está incrementando el riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa necesita otra plataforma de negocio, otra plataforma de pagos, y eso hace que se incremente el riesgo. No sé si está claro ahora para todo el resto. ¿Está claro, Dalín? Sí, licenciado, ha quedado muy claro. Sí, está claro, licenciado. Esa es la idea, jóvenes, que yo voy a incrementar, para que me den más ventajas, para que yo tenga mejores ventajas, voy a incrementar los riesgos de la empresa, porque bueno, yo tengo una expectativa de pagar con QRs, de pagar con mi celular, con la comodidad. Esos son parte de que debemos considerar cómo se incrementa el riesgo con estas expectativas de los clientes. Determinación, los objetivos, ¿no? Debo identificar el objetivo de la empresa y sobre todo como parte del análisis, ahí está, como parte, tengo que inspeccionar físicamente la empresa, tengo que revisar los diagramas, estoy haciendo un análisis de riesgo, no se olvide. En el análisis de riesgo tengo que primero determinar los riesgos, ¿sí? Determinar la parte administrativa de la empresa para hacer el análisis del riesgo. Tengo que identificar los riesgos, o sea, para eso tendré que hacer una visita, eso dice, ¿no? Yo tengo que hacer una visita, una inspección de las ubicaciones, de cómo trabajan. Tengo que revisar los diagramas, de flujo de procesos. ¿Quién hace qué? ¿Quién hace primero? ¿Quién hace después? Esos son los diagramas de procesos. Y además, para que yo tenga claro en el análisis del riesgo, yo necesito hacer de repente cuestionarios, consultas, encuestas. A eso se refiere el análisis del riesgo que estamos viendo ahora, ¿no? De este análisis del riesgo. La evaluación de los riesgos, sí, tienen que ser un proceso de evaluación, digo, a veces es muy subjetivo, porque ocurre que yo digo un riesgo crítico, un riesgo importante y uno importante. ¿Sí? En otro momento habíamos visto, aquí está, un riesgo bajo, moderado, alto, extremo. O como dice aquí, un riesgo alto, un riesgo medio y un riesgo bajo. O sea, estas son las evaluaciones de los riesgos. Crítico, importante, no importante, que también puede ser eso, ¿no? Una manera de evaluar. Entonces, las evaluaciones de los riesgos obviamente tienen estas características, ¿sí? Y entonces, cuando los riesgos están basados, estos riesgos están basados en procesos, hay que hacer esta auditoría con la evaluación y tratamiento de administración, con las auditorías, con la materialidad en la ejecución de la auditoría, ¿sí? Esta auditoría está impulsada por dos procesos, dice, las basadas en riesgos, la evaluación y tratamiento de los riesgos
y la materialidad durante la ejecución de la auditoría. Una auditoría basada en riesgos, que en realidad son todas las auditorías, ¿no? Todas las auditorías están basadas en riesgos. Por eso es importante el análisis de un riesgo, jóvenes. Y en las auditorías de sistemas, ustedes podrán ver en esta lámina, el enfoque de la auditoría es, primero, recopilar información. Segundo, comprender los controles internos. Miren cómo esta lámina nos dice, conocimiento del negocio, tengo que saber. A ver, fíjense cómo hace un auditor. Esta es una secuencia lógica. Miren, esta es una secuencia lógica, jóvenes. Miren, que se hace no solamente en la auditoría de sistemas, sino en cualquier auditoría. Recopilar información, tener la comprensión de un control interno. Entonces, voy a tengo que verificar los estatutos, la evaluación de los riesgos. Una vez que recopilo la información, tengo que control interno. Tengo que revisar estos procedimientos. Y una vez que yo tengo ya revisado los controles internos, tengo que realizar las pruebas de cumplimiento. Identificar controles, si cumple o no cumple la organización. ¿Ok? A partir de eso, jóvenes, a partir de eso, si cumplen o no cumplen, hacemos las pruebas de cumplimiento. Y una vez que identificamos que no se cumplen, recién hacemos las pruebas sustantivas. Solo aquellas pruebas que no han cumplido, o sea, que no se cumplen, debemos realizar las pruebas. ¿Y en qué consiste estas pruebas sustantivas? En revisar el por qué no ha cumplido. Porque aquí dice, miren, realizar pruebas de confiabilidad, de prevención, de verificar las políticas. O sea, cuando no se cumple, hacemos la prueba sustantiva. Entramos más al detalle para identificar los riesgos. Y si tampoco cumple, o sea, en el detalle, ese se determina, en ese momento se determina que este es un hallazgo de la auditoría. Reitero, en los pasos vamos a analizar bien, se planifica la auditoría, verificamos los controles, hacemos un control de cumplimiento, y después un control o una prueba sustantiva. Y una vez que no pasa tampoco la prueba sustantiva, se convierte en hallazgo como resultado de nuestra auditoría. Y ahí concluimos, ¿no ve? Escribir el informe de auditoría con los que no han cumplido las pruebas sustantivas o todos los que consideramos que en las pruebas de cumplimiento tampoco han cumplido. Ok, ya estamos terminando. Vamos a esta vez a salirnos 5 minutos antes, jóvenes. Pero para eso necesito saber, ¿está claro cuáles son las pruebas o el enfoque de una auditoría basada en riesgo? ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. ¿Se ha entendido? Significa que estas auditorías en general van a cumplir este objetivo, jóvenes, este objetivo: recopilar la información, tener un control interno, realizar pruebas de cumplimiento y finalmente desarrollar un informe, que este es el informe de auditoría. Y aquí tenemos, una vez que hemos encontrado los riesgos, aquí este sí es importante, esto ya es lo último, jóvenes, que vamos a ver. Sí, la administración de riesgos, miren, ya vamos a terminar el capítulo. Pero lo importante, en estas auditorías basadas en riesgos, hemos dicho, estos son los conceptos. Ahora, una vez que hemos encontrado los riesgos,
Una vez que hemos identificado los problemas, tenemos que administrar los riesgos. ¿Y qué significa administrar los riesgos, jóvenes? Administrar los riesgos significa que lo más importante, salvaguardar los activos más importantes que tenga la empresa, en este caso es sus empleados, o sea, la vida de sus empleados, y al mismo tiempo salvaguardar un activo que en este caso es la información. Eso es uno de la parte importante de la administración de un riesgo. Yo voy a administrar un riesgo asegurando que se evitará que estos riesgos no lleguen, o sea, que la empresa no llegue a cumplir su objetivo. Evitar que la gerencia empresarial logre sus metas o que pierda las ganancias. En otras palabras, yo tengo que saber administrar los riesgos. Y ahí viene algo que lo habíamos visto ayer. A ver, voy a ver si alguien de ustedes me puede decir qué relación tienen. Pero ojo, antes que googleen, ¿no ve? ¿Qué relación hay esto que estamos viendo con el apetito al riesgo? Habíamos dicho, deban evaluar lo que es un apetito al riesgo. Deben evaluar lo que es el apetito al riesgo. Pregunto, ¿alguien tiene esa respuesta? A ver, Cristian 1, Eric Guarachi 2, ¿y el tercero? ¿Quién más? ¿Solo dos? Como yo también, como licenciado. Como yo también, licenciado, como he averiguado. Okay. Licenciado, yo averigüé también la tarea que era para hoy. La tarea de hoy, muy bien. A ver, primero Salguido, por favor. ¿Qué es para usted apetito al riesgo? Licenciado, buenas. El apetito al riesgo es el cuánto riesgo la empresa puede asumir para para que sus objetivos sean alcanzados. En pocas palabras. Ok, muchas gracias. No, perfecto. A ver, Eric Guarachi, ¿qué es para usted apetito al riesgo? Bueno, licenciado, en mi caso es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir. En pocas palabras, es el nivel de incertidumbre. Como usted nos ha mostrado en el mapa de calor, por ejemplo, teníamos un riesgo bajo, un riesgo moderado y riesgo alto. Entonces, si nosotros nos vamos a priorizar el riesgo alto, entonces, en pocas palabras, estamos asumiendo que el riesgo bajo no lo vamos a tomar en cuenta. Eso más que todo, licenciado. Y ahora, ¿para qué sirve el apetito de riesgo? Algo que también usted nos ha explicado en la anterior clase, para tomar decisiones más acertadas, tanto en auditoría y también tanto dentro de la empresa. Y un ejemplo que he encontrado es, por ejemplo, una empresa puede definir que acepta un nivel de bajo riesgo en seguridad de la información. Por ejemplo, nosotros si toleramos una caída del sistema por mantenimiento, pero si no existe pérdidas significativas de datos, entonces es un riesgo que nosotros como empresa estamos asumiendo. Pero depende mucho... bueno, al primer punto de vista, ¿no? ¿Qué es el apetito de riesgo? En resumen, es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir. Eso, licenciado. Gracias. Señorita María Teresa Rodríguez. No, fui yo, licenciado, Teresa Negrete, la que le dijo. No, Rodríguez ha levantado también su mano. Ya. Después le toca a usted, señora Teresa. Señora Rodríguez, su cámara. Sí, está aquí. Aquí está mi cámara. Ok, sí, ahora lo escucho. Sí, el apetito al riesgo es, como decían los compañeros,
es la cantidad de riesgo que está la empresa dispuesta a asumir para lograr sus objetivos, ¿no? Esto nos sirve para medir, como me decían, y tomar decisiones respecto a cuánto arriesgo y cuánto gano, porque cuanto más arriesgo, de pronto gano más, ¿no? Pero eso de acuerdo a lo que la empresa está dispuesta a asumir. Perfecto. Muchas gracias. Señora Teresa, por favor. Bueno, lo que yo investigué es el nivel de riesgo que una empresa, organización o persona está dispuesta a aceptar para alcanzar sus objetivos. Es decir, indica cuánto riesgo se puede tolerar antes de que se considere peligroso o inaceptable. También tenemos un ejemplo, una empresa puede decidir aceptar un riesgo moderado al invertir en nueva tecnología para crecer más rápido. Esto significa que el apetito de riesgo es moderado. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Entonces, estamos viendo cómo ese apetito al riesgo... Oh, ya estoy bien. Muy bien, entonces, muchísimas gracias. Hasta esta es la tarea. Muchas gracias. Quiero pedirles ahora, para el próximo martes, puedan manden por correo. Esta lámina quiero que la dejen claro. ¿Qué significa para ustedes asumir con ejemplos, evitar, reducir y transferir un riesgo? 4 cosas que les estoy dejando de tarea. ¿Qué es asumir o aceptar un riesgo? ¿Qué es evitarlo? ¿Qué es reducirlo? ¿Y qué es transferirlo? ¿Ok? Eso les voy a pedir el próximo martes, señores. Muchas gracias por su participación. Licenciado, perdón. ¿Asumir, aceptar o reducir un riesgo? No, aquí está en la pantalla, señora. Ya. Yo lo veo en la pantalla. Es que no se ve en la pantalla, sino... Estoy compartiendo, Gracias. Estoy compartiendo mi pantalla. Estos son las 4 cosas que necesito que investiguen, por favor. Ahí está. ¿Puede leerlo, señora Teresa? Sí. ¿Quiere que lo lea? Por favor, puede leerlo. Ya, funciones de la administración de riesgos. Así es. Decisión sobre el mejor y más económico método de manejar el riesgo. Tratamiento de riesgos. Asumirlo o aceptarlo. Evitarlo, reducirlo o mitigarlo. Y al final transferirlo. Esos serían los 4 riesgos. Muy bien. Gracias. Eso es lo que les estoy pidiendo como una tarea, por favor, para el día martes. ¿Ok? Muchas gracias. Ha sido un gusto, señores. Estos 5 minutos nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el próximo martes. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.